That's not the question. As a Christian, we don't answer ourselves. We don't think of ourselves, oh, I don't do those things. What we need to ask ourselves is, what am I doing for God? That's the question. Not what we're not doing. That's not the most minimum things we're not even supposed to be doing. Not that. Because a lot of people think, if I don't do those things, I must be a good person. No. The thing is, what am I doing to glorify God with my life? That's what we have to ask ourselves every day. El apóstol, aquí vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, con la ayuda de Dios, aquí en el primer libro de Pedro. We look at a scripture here in the first book of Peter that the apostle outlines a few verses here of the things that we should be doing in the end of times, preparing ourselves, preparing our lives. Aquí en el primer libro de Pedro. Y bueno, vamos a leer. The first book of Peter, chapter 4. El primer libro de Pedro, capítulo 4. I was going to read from starting verse 7, but we'll start from the beginning, so just in case nobody has read this far. En caso que nadie no ha leído, quizás a mejor alguien lo haya leído, pero vamos a repasarlo para beneficio para los que no han leído aquí. Vamos a empezar en el primer libro de Pedro, capítulo 4 y verso 1. Y después nos enfocamos en unos cuantos versos. Pero vamos a leer el verso 1 con la ayuda de Dios. Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también estad armados del mismo pensamiento. Que Él ha padecido en la carne, ceso de pecado. Para que ya el tiempo que quede en carne viva, no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en las lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatrías, en lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfrenamiento de disolución ultrajanus. A ver si no lo pronuncio mal para algunos. No hay un maestro de gramática aquí en esta tarde. Las cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar los vivos y los muertos. Verso 6. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres y vivan en ¿qué? Espíritu según Dios. ¿A quién está refiriendo eso, hermanos? A los hijos de Dios. Y verso 7. Aquí nos vemos qué dice verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Aquí dice el apóstol. Verse 7, very important what it says. What does it say in English? It says the end of all times is close. The end of all times, of all things is close. ¿Y qué dice? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Dice, sed pues templados y velad en oración. Qué importante es la oración. Y sobre todo, tened entre vosotros ferviente caridad, porque la caridad cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, administrarlo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas cosas sea Dios glorificado. Gloria a Dios. Hasta ahí. Aquí el apóstol estaba exhortando al pueblo. Y verso 7 dice, ¿en qué tiempo lo estaba exhortando? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Estaba hablándole de esto porque el entendimiento que tenía el apóstol en ese tiempo, estaba hablando del fin del tiempo. Hay que estar preparados para el fin del tiempo.
¿Y qué dice? Aquí pone los puntos importantes. Were you able to read that in English, Brother Harold? You want to read a couple verses for us? Which ones? Let's stay with just the last four, verse 7 through 11, so we can make sure everybody is reading in English. Yeah. But the end of all things is at hand. Be therefore sober, and watch unto prayer. And above all things have fervent charity among yourselves. For charity shall cover the multitude of sins. Use hospitality one to another without grudging. As every man has received the gift, even so minister the same one to another. As good stewards of the manifold grace of God, if any man speak, let him speak as the oracles of God. And if any man minister, let him do it as of the ability which God giveth, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. Amen. Y al final, cuando estaba leyendo verso 11, dice, todas cosas sean glorificado Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria y imperio para siempre, jamás. Amen. Thank you, brother. I appreciate that. So we read it here in Spanish and English, and what we outline here is that the apostle gives 4 commands to obey and 1 goal to pursue. And we can go over each one. They're very simple commands that he tells the people of God in this time, in that time. In the end of times, it said, Christians must use good judgment. This is what the Word of God's saying. And stay calm and stay focused. ¿Qué dice aquí en verso 7? Mas en el fin de las cosas se acerca, pues ser templados y verdad en oración. ¿Qué es templado? Usar nuestra mente para hacer decisiones correctas. Saber lo que estamos haciendo y mantenernos enfocados con oración. ¿Por qué, hermano? Porque la oración es efectiva en nuestra vida. Cuando oramos con sinceridad, la oración es eficaz para nuestra vida y para la vida de nuestros hermanos. Entonces esto es lo que el apóstol le estaba dando, exhortando al pueblo. El fin se acerca y hay que hacer estas cosas. Y como les dije, la encuesta que contestaron las personas allá en el mundo, ellos tienen sus metas también. Si el fin del tiempo llega, eso es lo que ellos están enfocados a hacer. Pero el Hijo de Dios tiene que ser diferente. Tenemos que ser diferentes. Es necesario. So we see here the first command that he gives them, that the Apostle Peter gives them to what? To remain and have good judgment and stay calm and focused so that we can use prayer effectively. So the Word of God also tells us to be of sound judgment and sober spirit. This is what the Word of God says. Cuando dice en inglés, lo dice un poquito más claro, de un espíritu que esté sano, una espiritual en nosotros que nos ayude para saber cómo hacer decisiones en nuestra vida. ¿Cómo se dice? What was the verse that talks about the spirit, verse 7 again? But the end of all things is at hand. Be ye therefore sober, and watch unto prayer. Sober. What a key point. A spirit that is sober. Because what's the opposite of sober? What was that I mentioned about the people that said, what would they do in their time? The first answer, the most answer that everybody gave, thousands and thousands of people, to be drunk, to get drunk. And what does the Word of God say? To be a sober. But a sober what? A spirit. What's sad about that is they can get drunk every day. They don't have to wait till the last There's day. no understanding. You know what I mean? Yeah. So there's no urgency. No, that's why they're asleep spiritually. They have no understanding of the time we're living in. And that's the difference that we see here. That's why I say we don't focus on what's going on in the world. We focus on ourselves, because we should not be as they are out there. They have all the time in the day to do all those things they want to do. We also have all the time that the Lord has given us to do all the things that we need to do as Christians, to seek the Lord, to have a sober spirit, to be able to make good judgment, to be able to walk with the Lord.
to be able to know where we're going, to know the times we're living in. We also have all the hours of the day to be able to do it. Así como el mundo tiene todas las horas del día a hacer todas las cosas que quieran hacer contra Dios, ahora también nosotros los hijos de Dios, sabiendo el tiempo que tenemos, también Dios nos da las horas en el día y la semana y cada mes y cada año para hacer todas las necesidades que tenemos que nosotros delante de Dios, que es buscar de Dios, de tener un espíritu que está dispuesto para caminar. So we see those commands, and the second command that I see here that the Word of God speaks in the next verse here, it speaks about, or we were having on this verse 7, sound judgment, meaning thinking about and evaluating situations maturely, speaking, to make the correct decisions in our life. Que podamos evaluar nuestra situación, cómo caminamos con el Señor espiritualmente y hacer decisiones espiritualmente maduros en el Señor para saber qué tenemos que hacer para caminar. Porque no podemos, si no hay una madurez espiritual, hermanos, en nosotros, ¿cómo vamos a seguir al Señor? Hay muchas personas que están mi edad o más grandes que no han madurado espiritualmente y tienen una edad ya mayor, pero no han madurado espiritual. Y hay unas personas que son jóvenes, pueden tener 15, 18, 20 años y espiritualmente ya han madurado, saben cómo caminar. Pero aquí el apóstol les habla al pueblo. There's many people who are as old as I am or older and who have not matured spiritually speaking, but there's also younger people who are of a young age who have matured spiritually and are seeking the Lord in a positive way in their lives. So we remain calm, as the Word of God says, as the apostle tells the people here, remain calm, collected, and under pressure, we make the correct decisions of a sober spirit. Someone who is mentally alert and awake, we will be able to make the correct decisions. If we're mentally mature and we're spiritually awake, the Word of God alerts us to be watchful for God's voice and to know what to do. Si estamos maduros espiritualmente, hermanos, porque ¿cuántos han visto una persona que soy como yo o otros que tenemos muchas canas, pero no son maduros? Personas se llevan chisteando y llevadera y pura y bula y esto, y uno se supone que ya debe ser madura la persona, pues viéndolos ya todos acabados, arrugados y con canas, y decir, pues ¿cómo? No concuerda una persona así, pues uno lo mira y se supone, esa persona es una mente madura, pero no es así. Hay muchos que también espiritualmente tienen muchos años en la iglesia, bautizados ya por años, pero no han madurado espiritualmente. No caminan conforme a las escrituras, no los mandamientos, no los siguen. Están nomás por encima. Y ese es uno de los problemas que hay en la iglesia. De nomás voy más llevándome así, calmadito, tranquilo. Pero en un descuido, hermano, ese es el problema. Another one of the commands here that we read here in these few verses that the apostle speaks about the end times, and it mentions the word fervent. Which verse is that, fervent, that it says? 8. En verse 8, en verso 8, dice, y sobre todo tener entre vosotros ferviente caridad. Fervent, that we should be fervent in our love for one another. Fervent, what is the term used by some people? I heard it used by an athlete that said that if he's fervent in his work to prepare himself, it helps him to reach the finish line as an athlete. That he's fervent. I heard an athlete say, I'm very fervent in what I do and how I take care of my body and the exercise I do and the practice I get. I'm fervent. Because why? Because it helps me get to my goals, that I'm a winner. Now it's an athlete. But the Word of God here says fervent to us. Also, why? Because it talks about stretching out our love to reach the end. For others too. Exactly. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Y sobre todo tener entre vosotros ferviente caridad. ¿Qué nos ayuda, hermanos? Que se estire ese amor que Dios ha puesto en nosotros para otros. Es ferviente caridad, porque la caridad dice que cubrirá multitud de pecados.
Because that fervent love covers a multitude of sins. How tremendous is God? That's what the Lord wants us to do. To stretch our love to the limits for one another. And for who what does the Word of God says? For who? For one another? For the body of Christ. Because that's where we're at. We're as children here in the body of Christ. Nothing harms us as Christians when we have love for one another. The world that we live in has many problems, disagreements, strife. People don't love each other. People don't show love. We see all the crimes every day. We don't have to go over. We're not here on a news channel, but all you see online and all the negative posts, all the killings, all the murders, all the shootings, from children to older people to everything. That's in the world every day. But here as children of God, what are we focused on? On the love. The love that we should have for God and for each other. But not just any love. What does it speak about? It speaks about a fervent love. That means it stretches, it covers. That's why the Word of God says it covers a multitude of sins, because it's the love of God. Because only the love of God can cover a multitude of sins. It's not talking about a fleshly love. It's speaking about a spiritual love. We have to make a difference, ¿verdad? Ese amor ferviente que viene del Espíritu de Dios, no un amor que es carnal, porque el amor carnal es temporal, no es completo, no cubre el amor carnal, porque hay muchas personas que se dicen que se aman y a rato se andan matando, se andan golpeando, se andan maltratando, se hablan mal. Ese no es el amor de Dios. El amor que habla el apóstol aquí, un amor ferviente, es el amor que viene de Dios, que ha puesto en nosotros, en sus hijos, en la iglesia, y que hace que ese amor ferviente, quiere decir que lo estiremos, nuestro amor, por uno y por el otro. Y por eso, hermanos, cuando no vemos el amor en nosotros, que es así, o vemos otros hermanos que no tienen el amor uno por el otro, tenemos que pensar, ¿qué está mal? ¿Qué está mal conmigo o qué está mal con mis hermanos? Porque no demuestran ese amor. Porque hoy en día es uno de los problemas grandes que hay en la iglesia, ¿no? Que ha existido ya por muchos años, no es algo nuevo, pero hoy en la iglesia muchos hermanos y que dicen hijos de Dios no demuestran el amor, no demuestran amor. Lo dicen en palabras, oh hermano, te amo, Dios te bendiga, te quiero, pero no es un amor sincero. Es lo que muchos hoy en día hacen. Yo he conocido muchos que así dicen, oh, sí, tiene el amor de Dios, pero para que haya amor de Dios se tiene que demostrar. No puede ser en palabras, porque palabras cualquiera, pero el Hijo de Dios, sincero, lo demuestra, su amor. Y es lo que dice aquí el apóstol. ¿Qué estaría haciendo en los últimos tiempos? Estas cosas debemos estar haciendo. Debe ver en nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para prepararnos. For what? To prepare ourselves for the end of times. Having love for one another as God, our Lord Jesus Christ, has had love for us. These are the things the apostle says, and here it says in the last couple verses, in the end of times, Christians must be hospitable to one another. This is what the Word of God says. And here he's exhorting the people of God. Fervent love finds practical expression in hospitality. If you love somebody, you do something out of the love. You know, how many times have you given a ride to somebody and then you go, oh, why'd they ask me for a ride? Oh, I had to the gas is so expensive. Oh, I have other things I have to do. But what does the Word of God says? To be hospitable with love. ¿Verdad? Hay personas que dan raite. ¿Y qué hacen? Dan raite y se quejan. No enfrente de los que dan raite. Ay, ¿para qué este hermano me pidió raite? No sabe que estoy ocupado. ¿Por qué me pide raite ese día si voy a salir? No sabe cuánto gasta gasolina. O dicen, le di raite, ni siquiera me ofreció $20 para la gasolina. ¿Qué dice la palabra del Señor aquí, hermanos? Y sobre todo, tener entre vosotros ferviente caridad, porque la caridad cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Si nos amamos, ayudarnos, amarnos, tratarnos, pero sin murmurar, no quejarnos. Hace unos días yo ocupaba raite. El hermano Elías se dio voluntario. Yo le doy gracias a Dios. Y que hay hermanos que todavía yo le dije, hermano, es una virtud de los
hijos de Dios que todavía se prestan para ayudar a otro hermano cuando tiene necesidad. Es una virtud de Dios. ¿Por qué sabemos que es una virtud de Dios? Porque uno puede hablar 10 personas y de las 10 personas que le pide ayuda, quizás uno va a decir, yo te ayudo. Porque aquí dice la palabra de Dios, hospedados unos los otros, pero sin murmuración, ayudándonos. Pero ¿qué dijo antes el apóstol? Con amor, ferviente amor. En estos últimos tiempos, esto es lo que debe estar uno como hijo de Dios. Señor, ayúdame para prepararme. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. No es lo único, pero esas son cosas básicas que si hay en nosotros, podemos crecer espiritualmente en preparación. Si no tenemos un amor ferviente, no estamos buscando de Dios, no tenemos lo que el Señor nos pide, ¿cómo van a ser los demás? ¿Qué hemos aprendido si en lo mínimo no somos, qué? Fieles? ¿Cómo vamos a ser en lo más? Pues, por eso dice uno, pues Señor, pues enséñame, dame más o ponme más. Pues el Señor dice, pues si no haces lo más mínimo, ¿cómo te voy a dar más? Si no cumples con lo más mínimo, ¿qué vas a hacer con lo demás que te doy? Y aquí el apóstol preparando el pueblo. Here the apostle was preparing the people. The word of God here, we see it. It teaches us how to serve one another without complaining or grumbling. And the other word they use, the word of God says, is murmuring. We should not be selfish. We should be loving to help in every sort of way. Our time, our love, our money, our home, our car, whatever we can do to help others in the church, that's what we should do. Because that's what it calls upon us in the times we're living in. We must think of others, not just of our own needs. God wants us to love one another and care for one another. Doing it all in the order of God. That's why the Lord has blessed you and blessed me with extra. Por eso el Señor nos ha bendecido con más que lo que necesitamos. Hay unas personas quizás pueden decir, ay, yo apenas la tengo. No es verdad. No podemos quejarnos porque Dios nos ha dado de todo. Dios nos ha bendecido en muchas formas. Dios nos bendice en nuestro físico, la salud, lo mental, lo espiritual. Por eso hay un extra cuarto. Si tiene un extra recámara en su cuarto para prestar, hermano, quédese aquí. Si tiene un extra carro, cuando alguien ocupa, hermano, no tiene carro, mire, use este mientras que consigue. Si no tiene suficiente dinero, hermano, mire, yo le voy a prestar mientras que tiene. Por eso Dios nos ha dado más para poder dárselo a la obra del Señor. Dios nos da más y más y más cada día, pero no para uno ser egoísta, nomás para mí. Y no hablamos de las cosas físicas. En lo más importante que Dios nos ha dado es de su amor, su misericordia, su gracia. Por eso la palabra de Dios dice, bástate con mi gracia, porque es más que suficiente. Pero muchos hijos de Dios se ha enfriado ese amor. El corazón se ha endurecido. Ya no busca, si tienen un corazón duro para el Señor, hermanos, ¿qué corazón van a tener para uno y el otro? ¿Cómo nos vamos a amar? ¿Cómo nos vamos a tratar? No va a haber amor, no va a haber respeto. Nada puede ver si no hay amor de Dios primero. Necesitamos de Dios, hermano, que Dios nos ayude, que podamos caminar conforme la escritura. Quiero leer una escritura aquí. I want to read another scripture here. I hope I'm speaking enough English for all the English speakers. If I'm not, let me know. If there's something that you want me to go over again that you didn't understand or I didn't say it the first time, let me know so we can go over. I want to make sure we're all understanding. These scriptures are very simple. They're very on point. But we want to make sure we all understand. Here in the book of Romans, I want to read a scripture. Si abrimos nuestra Biblia, le cambiamos ahí la página, vamos a dar vuelta para el libro de Romanos, capítulo 12. If we look in the book of Romans, chapter 12, I want to read just a couple verses here. Aquí, verso 6, en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 6, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si ministerio,
en servir o el que enseña en doctrina. El que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Cosas que debemos estar haciendo con la ayuda de Dios. You want to read that in English, brother? Verse 6. Having the gifts differing according to the grace that is given to us. Whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. More. You can go up to verse 8 if you want. That's fine. Or ministry, let us wait on our ministry. Or he that teaches, on teaching. Or he that exhorteth, on exhortation. He that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth with diligence. He that sheweth mercy with cheerfulness. Amen. Thank you. We read here, what is the apostle, what we've been reading what the apostle says in the end of times, and what we read here in these scriptures is Christians, we must use, and all of us must use the gifts and talents that the Lord has given. I think every child of God has at least one gift or talent that they can be using to serve the Lord, to glorify God and to help others. This is what we've been told to do. And especially more than ever in the end of times that we're living in now. That we see all the signs. Even more now, we should seek to serve the Lord to the best of our ability. And when we say we serve the Lord, that means serving each other, serving the church, serving the children of God. Because we're in end times. We take advantage of the time we're living in. As the world is taking advantage of the time they're living in to live it up and to do all things. If we all remember, how does it say as it was in the days of Noah? What is it saying? How was the people living? Getting married, getting drunk, doing all whatever they want to do. That's what. And what happened? That one day, the door closed on the ark, and their time ended. They had plenty of time when Noah was sharing and telling them, "Look, this is what's coming. This is what's coming ahead." It was the end of times for them. But they didn't. They ignored it. As today, when we preach the word of God and we share the message, there's many people who are going to show you and say, "You're crazy." When you share the message, the time is coming. The end of times are around us. We see the signs. We should be awake and seek the Lord. But what I say, let me continue to live the way I want to. But as Christians, we gotta be awake. Pero cristianos tenemos que estar despiertos. Así como aquí la palabra de Dios nos habla que cada uno tiene un talento, un don. Mínimo, cada hijo de Dios tiene un talento, un don que Dios le ha dado. Y no es para tenerlo guardado, pero es para utilizarlo para el servicio del Señor y de la iglesia. De ayudarnos, apoyarnos, animarnos, exhortarnos con el amor de Dios. Para poder, en estos últimos tiempos, así como mencioné, les dije a los hermanos, así como dice la palabra de Dios, y todos lo hemos leído, así como fue en el tiempo de Noé, así será en los últimos días. Así dice la palabra de Dios. Y nomás nos recordamos qué dice la palabra de Dios, cómo fue, cómo andaba el pueblo. Noé les anunció, les dijo y les advirtió, y ahí estaba el arca, pero llegó el día cuando las puertas del arca se cerraron. Y ahí estaba el pueblo. Ahora sí queremos hacer caso, pero ya era muy tarde. ¿Y cómo era? Pues estaban perdidos. Yo voy a vivir mi vida como quiero. No importa que me dicen que el fin se viene. Pues yo sigo. Pero no debe ser igual para los hijos de Dios. No debemos ser así como el pueblo, así como el mundo. Nosotros debemos ser como hijos de Dios, o escuchando la voz de Dios y decir, Señor, ayúdame en el tiempo que estamos viviendo. Ayúdame, enséñame, guíame, exhórtame para estar preparado. Porque no sabemos cuándo la puerta se va a cerrar. Hasta dónde el Señor nos va a esperar. No sabemos. ¿Qué es lo mejor? Estar listos, to be ready. To be ready, we need to be prepared. As we see here in the book of Romans. These 4 commands reflect on one goal. Estos 4 mandamientos apuntan a una meta. Y eso leímos en el primer libro de Pedro. Vamos a regresar. Let's go back to the first book of Peter we were reading just a few minutes ago. All these 4 commands, they reflect on one goal that God has laid out for His children, for His creation, for you and me. One goal that the Lord wants from us. First book of Peter, chapter 4. And we're going to look in verse 11. Verso 11.
todos estos mandamientos con una meta. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios ministra, para que en todas cosas sea que Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria y imperio para siempre jamás. Amén. Esa es la meta, hermanos, del Hijo de Dios. Al final de todos estos mandamientos, que Dios sea glorificado con nuestra vida, con nuestro testimonio. Todo lo que hagáis, que Dios sea glorificado. De todos los mandamientos que Dios nos habla, nos dice, nos da, nos enseña, nos instruye, nos exhorta, con una meta, que Dios sea glorificado. That God may be glorified. Out of all these commandments that here we just read, just few that the apostle was telling the people to do what? With one goal, that God be glorified. All these things do. So simple. This is not difficult to understand. Es algo sencillo. No es nada difícil. Miramos en el libro de Mateo. Let's turn to the book of Matthew chapter 11. Todos todavía están aquí, hermano. Todos están entendiendo. Capítulo 11, el libro de Mateo, capítulo 11. Quiero leer aquí unos 2 versos. I want to read here a couple verses in the book of Matthew chapter 11. Verse 28, that the Lord speaks to us today. El Señor nos habla hoy en día, una vez más, aquí en verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ayúdame, Señor, ser humilde de corazón. Dice, y hallarás descanso para vuestras almas. Me topé con una persona hoy, y es una persona que es cristiana, y me dijo que tuvieron su servicio en la mañana, y dice, estaba bien bonito el servicio, se sintió la presencia de Dios. Y yo pregunté, ¿de qué es lo que era el mensaje? Dice, el mensaje era de cómo hoy en día cuántas personas están batallando con depresión, con tristeza, con ansiedad. Y aquí, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestras almas. Es lo que está sucediendo en este tiempo, que estamos viviendo en últimos tiempos, que la gente siente la presión, no nomás la gente del mundo, por eso está el crimen como nunca lo hemos visto. No nomás eso es lo que vemos en el mundo, pero en la misma iglesia. Por eso hay hermanos que están fallando, por eso hay hermanos que están distraídos, hay hermanos que están saliendo de ese orden, hay hermanos que ya no tienen amor uno por el otro, hay hermanos que ya sus vidas espirituales no están bien, hay hermanos que están en la iglesia que no están bien delante de Dios. ¿Por qué? Por lo mismo, porque estamos viviendo en últimos tiempos. Y no estoy hablando de nadie aquí, hermano. No crean, ay, lo dice el hermano por mí, que sabe de mí. No, lo digo porque todos necesitamos examinarnos en estos tiempos que vivimos. Dice verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero ¿qué empieza el Señor a decir? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo no sé, usted, hermano, usted necesita descansar en el Señor. El Señor está dispuesto. Está cargado, está cansado, está fatigado, está con ansiedad, está con depresión, está con necesidad, está con esto, con lo otro, distracciones. Mi mente se va a otros lugares, no puedo orar, no puedo leer la Biblia, no puedo ayunar, no puedo venir delante del Señor. ¿Qué dice el Señor? Aquí está el Señor, dispuestos para ayudarnos, dispuestos para escucharnos, dispuestos para recibir nuestras oraciones, peticiones y contestar. Aquí está. Aquí está el chiquito aquí enfrente. Necesitamos al Señor. Yo no sé quién dice, yo necesito al Señor. Yo necesito al Señor. Estamos en tiempos oscuros, hermanos. Nadie puede decir, oh, yo ya la hice. Yo ya tengo muchos años en la iglesia, yo de esto, yo lo otro, nadie. Tengo 5 años bautizados, tengo 20 años en la iglesia, tengo 30. No, hermanos. Examinándonos, viendo los mandamientos del Señor y lo
leemos, hermanos, porque no es para aquí nadie, y la palabra de Dios nos enseña del púlpito y nadie punta el dedo, oh hermano, mira, esto es para ti, oh hermano, oh Señor, ayúdalos, no, Señor, ayúdame a mí. Yo les digo de aquí enfrente, hermano, yo siento el más necesitado, yo siento el más pecador, yo lo digo por mí, yo siento el más que necesito ayuda de Dios, así yo me siento. Por eso leo la palabra y digo, Señor, ayúdame, porque conozco mi vida y mi Señor Jesucristo también la conoce. Cuánta necesidad tengo de mi Dios. Aquí no se ponta el dedo, no se critica, no se juzga, aquí no hay, porque Dios es el que juzga, ¿no? Aquí nadie es mejor que el otro, nadie aquí es sobre el otro, no, aquí todos necesitamos de Dios. Amen. Here we all need the Lord. We don't come to church with, oh, point a finger, this person needs more help, that person, and I'm good, and I'm fine, and I'm filled with the Holy Spirit. No, we're here because, and I say it myself, I need more of God. I'm the least of all, of everybody here. I'm the biggest sinner in this building. I say it before the Lord because I need God's help. Because nobody knows my life better than myself and my God. Exactly. Nobody knows the true need I have and my struggles. And it's just as I say for myself, only you know is of your own life of what your needs are. But here the Word of God says, you have an English version there, brother? Yes. The verse that we read, Verse 28. which one were we reading? Yeah. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. What's the next verse? Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Is that the last verse there? For my yoke is easy and my burden is light. Amen. Praise the Lord. That's why we're here. Let me finish here. That's why we're here. Because the Word of God has seen our hearts that were heavy laden, has seen our lives, has seen our mind. The Lord has examined us. But the thing difference is that we should understand is that the Lord knows that from the beginning of time we were in His presence and that we belong to Him. But He has given us the help so we can make it. Like many say, it's not only how you begin, but it's how you finish. A lot of us, we had a bad beginning. A lot of children of God. But what's going to count is with the help of the Lord, of the finish we make, of making it to the finish line, of making it to the goal, of using the commandments, using the Word of God, to see how others seek the Lord and how others serve, like the Jewish people do. Over 700 commandments that they follow, the ultra-Orthodox, every day of their lives. And only us, how many people, what does it say about how many commandments that most people know? What does it say, how many, what's the number? 10 commandments, and we can't even follow those. What's going to happen in our walk with the Lord? God help me. God have mercy on me. Los pueblos judíos, más de 700 mandamientos que ellos siguen, los ultra-ortodoxos, y nosotros batallamos con 10 mandamientos. Con 10, estamos batallando, Señor, ayúdame. Que Dios tenga misericordia. Yo quiero leer esta última escritura antes que terminemos en este día, ya van a ser la hora. I want to read this last few scriptures here before we finish the book of Philippians, chapter 2. Si abren su Biblia, el libro de Filipenses, capítulo 2. In the book of Philippians, chapter 2. That's why we need to pray for each other. That's why we need to give love to one another. That's why we need to ask the Lord for help. That's why we need God's guidance, because we need it. I say it for me, I need God's help. I pray the Lord have mercy upon me and upon all of us. Here in the book of Philippians, chapter 3, I want to read here. A ver si encuentro aquí esta última escritura que se me está recordando. Gloria a Dios.
ya para terminar. Ayer estaba hablando con un hermano que fue pastor por muchos años y me dijo, hermano, ore por mí porque ya estoy batallando mucho con mi memoria. Y le dije, hermano, estamos igual. Dice, ya para llegar a un lugar necesito prender el aparato en el teléfono que me ayude. Y yo le dije, hermano, también hago lo mismo yo. Que Dios nos ayude, que nunca olvidemos la palabra de Dios, que nunca se nos vaya de nuestra mente. Estoy tratando de ver si buscaba esta última escritura, pero no sé si me recuerdo la que se me vino a la mente ahorita. Aquí voy a leer en esta, si pienso que es la que me estaba recordando. En verso 11, ahí capítulo 3. A ver. Aquí, capítulo 2, perdón, estaba buscando el 3. Book of Philippians, chapter 2. I'm sorry, I was saying chapter 3. And I want to read here from verse 3 and go forward from there. El libro de Filipenses, capítulo 2, empezando verso 3. Gracias Dios que me prendió el foco. Dice, verso 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándonos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra. Y toda lengua confiese, lo podemos leer todos hermanos, el verso 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Y lo repito una última vez, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad. Vamos a hablar próximamente de humildad, la humildad que habla la palabra de Dios, estimándonos inferiores unos a los otros. ¿Cuántas veces nos encontramos con hermanos que no dicen que conocen esta palabra, pero no la demuestran? No mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Oh Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Necesito tu ayuda, Señor. Help me, Lord, that I can understand your word. Brother Jonathan, you have that? Just those 3 verses there. It says, let nothing be done to strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Amen. Yes, help me, Lord. Help me. Not thinking of myself more than others, but esteeming others as a way of love, the love of the Lord, that the Lord has commanded me to do. When I can humble myself with the help of the Lord will exalt me. Cuando el Señor ve que nosotros nos humillamos, ¿qué hace el Señor? Nos ensalza, nos levanta, nos pone en un lugar especial.
nos da palabra, nos da entendimiento, nos llena de su Espíritu Santo, porque la palabra misma nos dice, porque que haya ese mismo sentir que hubo primero en nuestro Señor Jesucristo. Ese sentir de qué? De amor, de humildad. Que Dios nos ayude. Si necesitamos eso, decir, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Y si uno piensa que no lo necesito, yo digo, yo lo necesito. Pero que quizás hay unos que dicen, pues yo ya estoy humilde, yo soy una persona humilde, yo soy una persona... No es suficiente. Así se nos enseñó nuestro pastor anciano, hermano Efraín anciano, siempre decía, no es suficiente que uno piense, ya soy humilde. No, Señor, dame más humildad. Por eso su canto. Y podemos cantar ese canto. Están mis hermanos aquí que nos apoyen con la música. Que pasen. Dame, Dios mío, humillación. Dame, Dios mío, humillación. Necesitamos de Dios. Yo necesito de Dios. Hay tiempo todavía, hermanos. Todavía el tiempo no se ha acabado. Todavía el tiempo Dios nos está dando. Todavía hay tiempo. Y gloria a Dios, porque podemos estar gozándonos. Podemos estar, y como dice la palabra de Dios, con alegría. Unas veces nos ponemos medio serios, pero de dentro nadie nos quita el gozo que Dios ha puesto en nosotros. Con alegría, buscamos de Dios con alegría, nos podamos sonreír, contentarnos, buscar de Dios con alegría. Señor, gracias, Señor. Estoy agradecido con el Señor porque el Señor es bueno, misericordioso. Señor, me ha ayudado, no me ha dejado, no ha perdido paciencia conmigo. Padre, el Señor me está tolerando. Así como ayer que estuvimos en una boda y sabemos, damos gracias a Dios porque así Dios nos tiene tolerancia, nos tiene paciencia. Así como yo le dije al hermano que se estaba casando y la hermana dije, pues yo creo muchas veces el que es más tolerante en un matrimonio muchas veces es la mujer, que tolera más al hombre. Amén. Pero cuánto el Señor Jesucristo nos ha tolerado a nosotros. Cuánto nos tiene que tolerar y aguantarnos. Así como una persona se cansa, no, ya me cansé de tal persona o de tal hermano o de mi esposa o mis hijos. ¿Cuántas veces decía, ay, ya me tiene hasta aquí? ¿Cómo dicen allá en el rancho? Hasta la coronilla, hasta el copete, y pues hay otras palabras, no, esas no las vamos a mencionar. Aquí no, pero las he escuchado allá en el rancho. Y digo, Señor, santo. Pero cuántas veces el Señor también dice, hasta aquí, ya me tienen mis hijos, hasta aquí la creación. Pero que no sea así con nosotros, hermanos. Que así Dios no piense de nosotros, de sus hijos, de la iglesia. Que el Señor diga, mira mis hijos, así los quiero ver, así caminando, en lucha, en prueba, en necesidad, con defectos, con todo, pero ahí están mis hijos, caminando. Que así el Señor nos mire, hermanos, con la ayuda de Dios. Vamos a cantar, pónganse de pie y después vamos a ofrendar, hermanos. Después vamos a ofrendar, o si alguien ya tiene ofrenda, puede